Fue en estas contradicciones en las que Kievski se enredó al olvidar las enseñanzas del marxismo sobre la democracia. La guerra, hablando en sentido figurado, reprimió de tal manera su pensamiento que Kievski usa la consigna agitadora. Fuera el imperialismo, para reemplazar todo otro pensamiento, del mismo modo que el grito. Fuera de las colonias, se usa para reemplazar el análisis de lo que, hablando correctamente, económica y políticamente, significa que las naciones civilizadas salgan de las colonias. La solución marxista del problema de la democracia consiste en la utilización, por el proletariado, de todas las instituciones democráticas y aspiraciones, en su lucha de clase contra la burguesía, para preparar su derrocamiento y asegurar su propia victoria. Esa utilización no es tarea fácil. A los economistas tolstoyanos, etc., les parece a menudo una concesión imperdonable a las concepciones burguesas y oportunistas, de la misma manera que Kievski considera una concesión imperdonable a las concepciones burguesas la defensa de la autodeterminación de las naciones en el período del capital financiero. El marxismo nos enseña que luchar contra el oportunismo, renunciando a utilizar las instituciones democráticas creadas y deformadas por la burguesía de una sociedad dada capitalista, es claudicar completamente ante el oportunismo. La consigna de «guerra civil» por el socialismo indica la salida más rápida de la guerra imperialista y vincula nuestra lucha contra la guerra con nuestra lucha contra el oportunismo. Esta es la única consigna que toma en consideración de manera correcta tanto las particularidades del tiempo de guerra. La guerra se prolonga y amenaza transformarse en toda una época de guerras, como el carácter general de nuestras actividades en oposición al oportunismo, con su pacifismo, su legalismo, su adaptación a la propia burguesía. Además, la guerra civil contra la burguesía es una guerra, democráticamente organizada y democráticamente conducida, de las masas desposeídas contra la minoría poseedora. Pero la guerra civil, como cualquier otra, debe reemplazar inevitablemente el derecho por la violencia. Sin embargo, la violencia en nombre de los intereses y los derechos de la mayoría es de naturaleza diferente. Aplasta los derechos de los explotadores, de la burguesía. Es irrealizable sin la organización democrática del ejército y de la retaguardia. La guerra civil expropia por la fuerza, inmediatamente y ante todo, los bancos, las fábricas, los ferrocarriles, las grandes propiedades rurales, etc. Pero, para expropiar todo ello, los funcionarios públicos y los oficiales deben ser elegidos por el pueblo. Debe realizarse una fusión total del ejército que hace la guerra contra la burguesía con la masa de la población. Debe democratizarse totalmente la administración de las reservas alimenticias, la producción y la distribución de víveres, etc. El objetivo de la guerra civil es apoderarse de los bancos, de las fábricas, etc., destruir toda posibilidad de resistencia de la burguesía, destruir sus fuerzas armadas. Pero este objetivo no podrá alcanzarse ni en el aspecto puramente militar, ni económico, ni político, a menos que, durante la guerra, se introduzca simultáneamente y se extienda la democracia en nuestro ejército y en nuestra retaguardia. Decimos ahora a las masas y las masas sienten instintivamente que estamos en lo cierto.
Los engañan haciéndolos luchar por el capitalismo imperialista en una guerra disfrazada con grandes consignas de democracia. Ustedes deben librar, y librarán, una legítima guerra democrática contra la burguesía para lograr una verdadera democracia y el socialismo. La guerra actual une y fusiona a las naciones, formando coaliciones mediante la violencia y la dependencia económica. En nuestra guerra civil contra la burguesía, uniremos y fusionaremos a las naciones no con la fuerza del rublo, no con el poder del garrote, no con la violencia, sino con el consentimiento voluntario y la unidad de los trabajadores contra los explotadores. Para la burguesía la proclamación de la igualdad de derechos de todas las naciones se ha convertido en un engaño, para nosotros será la verdad que facilitará y acelerará el paso de todas las naciones a nuestro campo. Sin una organización realmente democrática de las relaciones entre las naciones, y, por consiguiente, sin libertad de secesión, la guerra civil de los obreros y de los trabajadores en general de todas las naciones contra la burguesía, es imposible. A través de la democracia burguesa hacia la organización socialista y consecuentemente democrática del proletariado contra la burguesía y contra el oportunismo. No hay otro camino. No hay otra salida. El marxismo como la vida misma no conoce otra salida. Debemos encauzar en esa vía la libre secesión y la libre fusión de las naciones sin eludirlas, sin temer que ello manche la pureza de nuestros objetivos económicos. Escrito entre agosto y septiembre de 1916. Publicado por primera vez en 1929 en la revista Proletarskaya Revolucja número 7.